Bien, nosotros anteriormente habíamos comenzado a trabajar con el vallismo y también la clase anterior trabajamos lo que son las políticas sociales y laborales, donde destacamos, bueno, el proyecto que había presentado primero Luis Alberto de Herrera y Carlos Roslo sobre la jornada laboral de 10 horas y que en contrapartida José Valle Ordóñez presenta un proyecto de ley en, de 8 horas laborales. También trabajamos la indemnización por despido, la indemnización, perdón, la pensión a la vejez e invalidez y hoy nosotros nos vamos a centrar especialmente a trabajar lo que es la reforma económica o lo que es la política económica del vallismo. Ahora, según los aportes historiográficos, el primer vallismo es el que se encargó de asignar al Estado un nuevo rol, es decir, un nuevo lugar tanto en el proceso social como en el proceso económico, por lo cual debió asumir determinadas funciones que el Estado no tenía anteriormente y esto supuso de alguna manera el agrandamiento del Estado mediante la creación de cargos y acá tenemos la aparición de los empleados públicos. José Valle Ordóñez entendía que el Estado debía de alguna manera multiplicar su accionar en aquellos campos que hasta el momento estaba solamente en manos de los privados. Por lo cual, esta ideología vallista, apunta a que los servicios, esos servicios públicos esenciales o los que se consideran que son esenciales, debían estar en manos del Estado. Y debían estar en manos del Estado porque es el Estado el que representa, es decir, el representante de toda la sociedad. Es el representante de la sociedad en su conjunto. Ahora, pero ¿qué idea tenía José Valle Ordóñez, ¿no?, de empresa? ¿O cuál era la idea de José Valle Ordóñez del rol que debía tener esta empresa pública? Bueno, según el historiador Gerardo Caetano, Valle creía o tenía la idea de que la empresa pública, ¿no?, donde la lógica de todo tipo de empresa es la rentabilidad, pero bueno, en este caso no. La lógica de la empresa pública que plantea Valle no es la rentabilidad. No se busca ganancias o no se busca que la empresa sea rentable, sino que la empresa pública tendría la misión o tendría el objetivo, en definitiva, de llevar adelante lo que son objetivos públicos. ¿Qué quiere decir con esto Caetano? Bueno, no busca, en definitiva, intervenir en aquellos sectores donde el capital privado tenía miedo a invertir, ¿no? En aquellos sectores donde si el capital privado invertía, capaz suponía pérdida de capitales. Sino que la idea y el deber de esta empresa pública era sustituir en definitiva a la empresa privada, estas empresas privadas que si bien invertían en el país para la creación de empleo, pero las ganancias que se obtenían no eran invertidas en el país, sino que eran sacadas, esas divisas eran sacadas del país y no eran invertidas acá. ¿Qué es lo que dice Valle? Bueno,
Valle y Ordóñez plantea que, bueno, el Estado debe hacerse cargo de algunas actividades económicas. Y debe hacerse cargo de algunas actividades por varias razones. Primero, para evitar la fuga de capitales, es decir, para evitar que aquellas ganancias de las empresas públicas se vayan del país y las cuales no son invertidas nuevamente en el país. Bueno, hay que evitar eso. Pero también la concepción vallista sostiene que el Estado debe velar por el interés de la población. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dicen estos vallistas? Bueno, el interés particular de los privados está por encima de los intereses generales de la población. Y eso es lo que hay que evitar. Se supone que el interés general debe estar por encima del interés particular. Y bueno, y el Estado debe ser el garante de esas actividades y por eso que en esta concepción ideológica que tiene el vallismo, plantea que hay que hacerse cargo de determinadas actividades económicas. A ver, pongamos un ejemplo. Bueno, los ejemplos o el ejemplo que podemos poner es que los servicios son caros y a su vez no solamente son caros, sino que también son malos. Por ejemplo, también el empresario no interviene en aquellos lugares donde saben que no conseguirán una ganancia. Por lo tanto, el interés particular del capitalista o del empresario no contempla el interés de la nación, es decir, no contempla el interés general de la población. Ahora, si bien el capital extranjero existe, o ese capital existente en nuestro país era profundamente proveniente de Inglaterra, los cuales eran muy poderosos económicamente, el vallismo lo que hace para no enfrentarse a esta potencia económica de forma directa, comienza a competir. Y al comenzar a competir con los capitales extranjeros, lo que busca o lo que se busca en definitiva o se plantea como objetivo es debilitar a la competencia de carácter extranjero. A ver, el ejemplo más claro es, por ejemplo, el vallismo o el Estado para competir con las vías férreas de los trenes ingleses, ¿qué es lo que hace? Bueno, decide construir carreteras paralelas. De forma paralela a las vías del tren, comienzan a construirse las carreteras por los cuales se podían transportar las materias primas que iban hacia el puerto de Montevideo. Claro, y este programa de transformaciones, en definitiva, que impulsa José Valle Ordóñez, supone o supuso la utilización del aparato estatal. Un aparato estatal, o la utilización de un aparato estatal, para promover un modelo de desarrollo urbano de carácter industrial. Y bueno, ¿y cómo es ese programa de transformaciones que impulsa José Valle Ordóñez? Bueno, en primer lugar, el Estado comienza a transitar, ¿no?, por el camino de la nacionalización y por el de la estatización, que estuvo orientado, en definitiva, a incorporar
al dominio industrial y comercial del Estado diversas empresas de carácter de servicio público. Ahora, cuando el Estado ballista nacionaliza y estatiza determinados servicios esenciales, lo que hace en definitiva es, o lo que se busca es ampliar el capital del Estado. Pero esto no significó a la vez un fortalecimiento del Estado mismo, el cual inicia en definitivamente un proceso de modernización política y la consolidación del poder o la consolidación de la legitimidad y el poder. Recordemos que el Estado era el organismo representativo de toda la sociedad y aún lo sigue siendo eso. El Estado aún sigue siendo el organismo que representa a la sociedad en su conjunto y debía intervenir donde el capital privado era indeciso o donde el capital privado temiera que su inversión sería una pérdida de dinero. Y bueno, y el Estado invierte en esos sectores. ¿Por qué invierte? Porque el fin del Estado mismo, o al menos el fin del Estado ballista, según Caetano, no era que tenía fines de lucro, no. El Estado comienza a intervenir en asuntos económicos porque tiene el objetivo tiene objetivos públicos. Ahora, busquemos o miremos en definitiva qué entendemos nosotros o qué deberíamos entender por nacionalizar. Bueno, la nacionalización se da o comienza a darse cuando el Estado de alguna manera comienza a explotar y administrar empresas privadas cuyos capitales de orígenes son extranjeros. Es decir, cuando el capital extranjero es la que domina una empresa o una empresa es, en definitiva, constituida por capitales extranjeros y pasa a manos del Estado, ahí tenemos entonces la nacionalización. Bueno, y en cambio, cuando hablamos de estatización, decimos que la estatización se produce cuando el Estado comienza a controlar y administrar de alguna manera empresas nacionales, pero de capitales privados. Ahí es que comienza o se da el proceso de la estatización y la nacionalización. Ahora, el Estado, como dijimos recién, no desea ganancias, al menos en ese sentido ballista, ¿no? El Estado tiene un interés que es el servicio público. Y ese interés de servicio público es producto de que el Estado garantiza y debería garantizar la protección y el cuidado de la sociedad en su conjunto. Por eso hablamos de que el Estado no busca, en definitiva, ganancias. Ahora, el Estado comenzará, en definitiva, a sustituir a las empresas extranjeras que se llevaban las ganancias, y al llevarse las ganancias, lo que se está haciendo, en definitiva, es debilitar al país, debido a que
la fuga de capitales genera de que muchas veces no se realicen inversiones de obra pública y al no realizarse obra pública también se genera en definitiva pobreza y desempleo. Ahora, veamos un poquito cómo se da este proceso de que el Estado se amplía. En 1905, por ejemplo, el Estado amplía su capital y también amplía las obras de las usinas eléctricas del Estado, que hasta este momento se llaman usinas eléctricas o usinas de luz eléctrica. El Estado, claro, desea ampliar su capital e invertir porque el acceso a la luz busca que éste se masifique, es decir, que llegue a más sectores y a más lugares del territorio nacional. Hacia 1907, por ejemplo, el Estado compra las compañías telegráficas que eran de capitales brasileños y el deseo de nacionalizar este servicio deriva, en definitiva, de la utilidad que había tenido el telégrafo en la lucha contra las revoluciones, ¿no? E incluso en 1909 el Poder Ejecutivo pide una autorización para instalar una red telefónica estatal. Ahora, recordemos que también otro de los procesos que se da es la nacionalización del Banco Repúblico, ¿no? La estatización del Banco República, este Banco República que había sido creado como un proyecto de banco mixto en 1896, pero las acciones no fueron vendidas. Y bueno, y por lo que siempre se mantuvo en la órbita de propiedad del Estado. Y bueno, y es por eso que hacia 1911 Valle envía a la Asamblea General un proyecto de ley que fue aprobado muy rápido y en ese proyecto de ley lo que se hace es que se establecía, ¿no?, la duplicación del capital bancario e integrarlo con el capital ya existente. ¿Por qué? Porque se crearía un fondo de reserva y la emisión de papel moneda podría llegar al triple de capital, pero bueno, manteniendo siempre un canje al 40% de la emisión, ¿no? Tampoco podemos crear muchos billetes porque esas cosas generan pánico, generan inflación y generan incluso devaluación de la moneda. Bueno, hacia 1912 el vallismo procede a lo que es la estatización del Banco Hipotecario, perdón. Este banco hipotecario tenía como función la regulación, ¿no?, de los créditos sobre los inmuebles. El banco hipotecario, que aún existe y está en 18 y Fernández Crespo, sigue cumpliendo la misma función, ¿no?, la de regular el crédito sobre los inmuebles y de alguna manera influyendo también en la industria de la construcción y en los negocios territoriales en el medio rural. El papel del banco hipotecario era demasiado importante como para quedar en manos de especuladores, es decir, de personas que solamente especulaban con el sistema de vivienda y que claramente, como todo privado y capitalista, lo único que buscan o buscaban estos especuladores era la ganancia fácil.
Y es por esa razón que, bueno, el Estado, y específicamente el Poder Ejecutivo, envía el proyecto de ley a la Asamblea para que el Estado no solamente controle, sino que también se apodere de ese sector. Ahora, en materia económica, el vallismo realizó una catarata o un tsunami de reformas, ¿no? Por ejemplo, también podríamos destacar acá que en 1911 se crea lo que es el monopolio de los seguros. Y bueno, y con la creación del monopolio de los seguros se crea el Banco de Seguros del Estado. ¿Qué es lo que hace el Poder Ejecutivo? Bueno, para crear este Banco de Seguros del Estado, bueno, el Poder Ejecutivo envía al Parlamento Nacional un proyecto de ley y en ese proyecto de ley se establecía que el Estado pasaba a monopolizar todos los seguros que se realizaban en el país. Es decir, si existe un monopolio, solamente el Estado es el único que puede garantizar ese servicio. No hay competencia a la hora de monopolizar. Y pasa lo mismo, por ejemplo, más adelante pasará lo mismo cuando se cree ANCAP en el 31, ¿no? El Estado será el único que se encargará de la distribución y destilación de alcohol y, bueno, y creación de combustible, ¿no? Por eso hablamos de monopolios. Y bueno, y claramente todas estas acciones o todas estas reformas nos demuestran, y por más que yo sea repetitivo, la idea es que ustedes tengan claro cuál es la función de este Estado vallista, ¿no? Este Estado vallista que en definitiva no busca rentabilidad o no busca la ganancia y que la obligación, ¿no?, que tenía era de cumplir con una finalidad social, una, una finalidad social que buscara, en definitiva, el beneficio de la colectividad o el beneficio de toda la población del país. Bien, ahora, pero existen otras medidas, por ejemplo. Con estas medidas, y ya lo mencioné también hace un ratito, lo que se busca en definitiva es evitar la fuga de capitales. Esos capitales de empresas extranjeras y especialmente inglesas que se iban al exterior y que eran generadas en este país. Por lo tanto, quizás vemos cómo el vallismo trata de implantar políticas que buscan en definitiva beneficiar a la sociedad, pero también beneficiar a aquellos sectores más vulnerables del país. Lo que sí, ¿no?, es que, bueno, todas estas acciones generan una prosperidad económica en el país. Además, la obra moderada que realiza el gobierno y una política conservadora en el dinero público dejan, en definitiva, un superávit en el presupuesto. O sea que dejaron un crecimiento económico. Y ese crecimiento económico o superávit presupuestal fue esencial para el país, ya que
fue invertido en obras públicas, en obras portuarias, también se utilizó para la creación de escuelas y estábamos bien vistos a nivel internacional que el país gozaba de un alto crédito exterior. Pero claro, el Estado tenía un doble interés al respecto. Primero, el interés primero y fundamental era hacer bajar los precios. El vallismo busca que los precios de los servicios que las empresas extranjeras brindaban en nuestro país, los cuales recordemos eran caros, ya que el objetivo era obtener ganancias, bueno, el gobierno, mediante determinadas acciones, busca que esos servicios caros tiendan a bajar. Bueno, y el segundo interés que tenía el Estado, en definitiva, fue la de dificultar o impedir la salida de importantes capitales de extranjeros, ¿no? Es decir, se busca que los capitales de estas empresas extranjeras que fueron obteniendo ganancias por invertir en este país, no se fueran para el país de origen. Y es por eso que el vallismo, en definitiva, para cumplir con estos objetivos, el Estado desarrolla su política de lucha contra el empresismo extranjero. Y al luchar contra el empresismo o contra las empresas extranjeras, se va poco a poco nacionalizando actividades o empresas que hasta el momento estaban en manos de los privados. Pero la lucha del Estado contra la dependencia de capitales ingleses se vio facilitada porque se recurrió a otra gran medida, a una medida vital. Por ejemplo, Estados Unidos estaba en búsqueda de empréstitos y abastecimiento de determinadas cosas. Y bueno, y el Uruguay comienza en definitiva a insertarse en la economía mundial a pesar de ser un Estado con una economía dependiente. Y bueno, y en el contexto internacional debemos sumarle además el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Una Primera Guerra Mundial que queda debilitada porque el conflicto se desarrolla en Europa y porque sus economías, la economía inglesa, se destina a una economía de guerra. Y bueno, y es a partir de ahí que, bueno, Uruguay logra, ¿no? Por medio de un, de un revelo imperial, ¿no? Las potencias logran repartirse la dependencia en el Río de la Plata y bueno, Uruguay, y entre las nuevas actividades económicas que desarrolla el vallismo, emprendió una estrategia de industrialización. Y esa estrategia de industrialización tenía como propósito limitar la dependencia de las potencias industrializadas. Y bueno, y lo hace mediante una política de sustitución que
tendrá mayor esplendor y mayor expresión y desarrollo hacia la década del 30, cuando se produzca la crisis del modelo agroexportador. Pero lo que sí se da acá es que se aplica una política de carácter proteccionista para la industria. Este proteccionismo industrial, sumado al fuerte dirigismo económico del Estado, vemos que se asume el papel de fomentar la industria con el fin de fomentar un mercado interno sustitutivo y así evitar la dependencia económica de países que se dedicaban a importar determinados productos hacia que, o sea que la idea es evitar la dependencia económica del país con el mercado internacional. Claro, se trataba en definitiva de lo que es una apuesta hacia lo que tratamos de denominar el crecimiento hacia adentro, ¿no? Y bueno, y acá, en esta apuesta por el crecimiento hacia adentro, se trata de implementar una serie de leyes para el crecimiento. Y bueno, y acá podemos ver quizás la ley que favorecía la plantación de la remolacha y la producción azucarera, una ley que trataba de favorecer el surgimiento de la industria nacional y disminuir la independencia del exterior por la importancia del azúcar. La misma intención tenía una ley que fue anterior y que, en definitiva, lo que hacía era eximir de impuestos a la importación de maquinaria textil. Después también podemos encontrar la ley que facultaba al Poder Ejecutivo la exoneración impositiva a la importación de maquinaria agrícola e industrial y también al combustible. Ahora, quizás nos podemos quedar hasta ahí y en la próxima retomamos la idea de cómo se aplican determinadas cosas a la industria en nuestro país, y acá podríamos destacar que la industria por excelencia fue el frigorífico.